Pero si un león no va peinado. Pero me gusta. Cuando es un león peinado y mejor dicho con crema de peinar. Isa, ¿y hoy no tenías invitado en tu espacio? Pero juguemos. ¿Vamos a jugar? Pero yo creo que sí tienes un invitado. Hola, Lorena. Hola, León. ¿No invitaste hoy a alguien? Creo que sí. ¿Qué hora es? Mira la hora. ¡Ah! Sí. Invité ¿A quién invitaste, León? Invité a... ¡Javi! ¡Javier! Javier. Hola, León. Hola, Isabela. Hola, Andrea. Súper bienvenida a nuestro espacio. Ay, no, pero... ¿Y no saludaste a los pizzadelos? Y hola, Pixabelos. ¡Hola, pizzadelos! Hoy también tenemos un invitado, que es el Leoncito. Y hoy nos acompaña León. Y tenemos a Leoncito. Tenemos entonces a un invitado súper especial, diría Isabela, normalmente. Y hoy tenemos entonces la compañía de Javier en este espacio. Bienvenido, Javier. Leoncito. Bien, muchas gracias por la invitación. Soy Javier Castañeda, seminarista audista de la provincia Minuto de Dios. Y bueno, pues aquí a compartir con ustedes este interesante café. Oiga, sobre todo me dieron en el gusto. ¿Tu café? Mi café está allí, ya ahorita es que no me gusta tan caliente. Muy Bueno, bien, inicia, yo- ¿cuál es la...? Vamos con una primera sesión que Se es... llama pizza jugosa. ¿Jugosa? Hawaiana. ¡Pizza hawaiana! Ya. Te dije que si lo primera pregunta. Cuando tú eras chiquito, ¿qué querías? ¿Qué pensabas que querías ser de grande? Uy, la verdad es que poco pensaba en eso. Cuando lo fui pensando, quería ser profesor de ciencias sociales, después pensé en ser publicista, después pensé en ser ingeniero de sistemas y finalmente, sin haberlo pensado, terminé siendo comunicador social. ¿Sabes qué es comunicador social? No. Bueno, es alguien que precisamente se prepara para formarse, para aprender a manejar primero la comunicación entre los seres humanos y luego a través de los medios de comunicación como la radio, la televisión, la prensa y ahora, hoy que contamos con las redes de las tecnologías, pues a través de ellas nos comunicamos, es decir, entablamos relaciones con las otras personas y damos a conocer lo que está pasando en el mundo y lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. ¿Tú tuviste como algo especial cuando pensaste eso, todo lo que querías hacer? ¿O fue porque te gustó lo que tus profesores hicieron o qué? Pues mira que llegar a ser comunicador social fue un regalo de Dios porque ni siquiera era porque yo tuviera como la capacidad, yo era muy tímido, casi no me gustaba hablar, me costaba. Sin embargo, una amiga, la hija de una amiga de mi mamá, que estudiaba comunicación social en Barranquilla, me dijo, no sé por qué realmente, porque no sé cómo tenía esa información, me dijo, tú serías bueno para estudiar comunicación social porque tú escribes bien. ¿Quién le dijo eso a ella? Sin embargo, eso quedó sonando en mi cabeza y me fui a averiguar y por esa razón yo entré a estudiar comunicación. Nunca me imaginé que mi favorita sería la radio y sería hablar por un micrófono. Fue muy especial realmente. Después lo entendí como ese Dios que me fue preparando para ser comunicador evangelizador. ¿Qué es Barranquilla? Barranquilla es la capital del departamento del Atlántico, La Arenosa, Urramba la Bella. Es mi ciudad donde yo nací y está en la costa norte, es la capital del Atlántico y es la ciudad más importante de los 7 departamentos de la costa atlántica de Colombia. Y allí, pues tienes que ir, Isabela. Hay un malecón hermoso sobre el río, hay mar también, así que tienes que ir a Barranquilla, tienes que ir a visitarme. Mi proyecto es del mar. ¿Sí? Proyecto este año. Sí. Ok, entonces podemos ir al mar, pero también podemos ir a Santa Marta, Cartagena, que está muy cerca de Barranquilla. Barranquilla es una ciudad muy bonita en este momento, antes no la recomendaba. Ahora sí, ahora hay mucho que ver y en los municipios también, entonces te va a gustar. Ahorita están haciendo un proyecto de la Ciénaga de Mallorquín, que es un proyecto donde se une el río y el mar.
cerca a Bocas de Ceniza. Y ahí los ves allí. Tienes que ir para que conozcas. Yo quiero hacer eso. Ah, por favor. Tienes que hacer un tour por la costa. Sí, estás súper invitada. Entonces, ¿qué animales conoce de Barranquilla? Sí, ¿tú qué conoces animales de Bueno, Barranquilla? Pues los pescados, que es lo que más comemos nosotros. Mojarra, bocachico. Todos son pescados que se preparan muy deliciosos. Y es uno de los platos típicos de la costa. Tú vas a la costa y te tienes que comer un pescado. ¿Te gusta el pescado? El salmón. Bueno, hay variedad, con buen patacón, una ensaladita de aguacate, arroz con coco. ¿Te gusta el coco? Ahora seguimos con Panzerotti. Panzerotti hawaiano. Hawaiano. Ya. Ya te lo tomaste muy en serio. ¿Qué es mi sesión? ¿Listo? Ya, ¿nos vas a acompañar? Esa la pregunta y yo me voy con los... Bueno, entonces, Javi, ya nos has contado bastante, eres de Barranquilla, costeño. Costeño que tienen muy buena fama por ser comunicadores. Sí. Por su alegría. Eso dice. Eso dicen. Por el carnaval de Barranquilla. Ese es uno que tenemos que ir. ¿Ese es en febrero? Febrero, sí. Finales o comienzos de marzo. Pero sí, creo que va a ser en febrero este año. Por el 20 y tanto. Entonces, ya adentrándonos un poquito en ti. Nos contabas que eras seminarista budista. Y bueno, yo quiero aprovechar para que nos cuentes cómo llegas a ese discernimiento de tu vocación. ¿Qué pasa en tu vida? Pues si de pronto llevas años en este proceso o todavía pues nos contabas que eras seminarista, entonces, ¿qué pasa en tu vida para decidir finalmente que tu vocación es a la vida vocacional, sacerdotal? Pues te cuento que mi historia es bastante larga. Precisamente yo inicialmente nazco en una experiencia espiritual en la renovación carismática en Barranquilla y conozco a los padres seudistas. Pero no había todavía en mí una inquietud. De por sí que cuando yo comencé mi grupo de oración juvenil, el párroco me correteaba para que yo me metiera en la pastoral vocacional de la diócesis allá de Barranquilla. Yo, no, eso a mí no me gusta, a mí no me llama la atención. Y yo realmente le saqué el cuerpo por mucho tiempo. Yo comencé en la renovación y los grupos y fui líder y trabajé. Pero no. Fue en el año 2000 donde en una experiencia, en un encuentro internacional de alabanza y adoración en Cali, Elenia, que tuve la oportunidad, pues dijeron, yo estaba con mi novia en ese momento, y dijeron, bueno, los jóvenes que quieran que oremos por ellos para discernir su vocación. Bueno, no sé ni cómo terminamos allá abajo los dos. Estábamos arriba y terminamos los dos allá abajo, y cuando los dos orando. Y eso fue en agosto, finales de julio, comienzos de agosto de ese año 2000. Y yo, cuando regresé, entonces hablé con un amigo, no sé, todo se fue dando porque hablé con un amigo que ya estaba haciendo proceso de discernimiento con los padres seudistas en esa época de la provincia de Colombia, allí en la parroquia de Espíritu Santo en Barranquilla, que es de los seudistas. Yo dije, bueno, empecé mi proceso en agosto. Yo le compartí del 2000. Yo le convertí a mi novia y bueno, ella me apoyó, me dijo que pues que hiciera el proceso, que si Dios me tenía para eso, pues ella también era muy creyente, hoy en día es una de mis mejores amigas. Y bueno, se dieron las cosas y yo inicié el proceso y cuando vine a ver, me admitieron. Y en enero del 2001, yo me vine a Bogotá a vivir la experiencia. En esa ocasión, pues tenía menos años, obviamente. Y pues yo creo que todavía no estaba tan maduro porque solo duré 2 años. Sobre todo porque yo venía de una experiencia de la renovación y yo soy muy dado a la libertad. Y en ese momento había la opción de enviarme a Valmaría, el seminario en Usaquén, pero yo ya había hecho mi filosofía, entonces yo me sentí como retado y yo dije, no, yo no me quiero encerrar, no me gusta, esa no es la experiencia que yo quise tener. Hablé con padre Diego Jaramillo, que era mi director espiritual, y me dijo el padre, no, pues pide un tiempo. Y yo pedí un tiempo. El tiempo fueron 12 años. Yo me retiré, porque dije, no, esto definitivamente no es lo mío. Aquí, o sea, quedarme aquí encerrado, no.
Pues sí, la evangelización, desde que conocí al Señor en la renovación, me dediqué a seguir evangelizando, me quedé trabajando en el Minuto de Dios en la escuela de evangelización, estuve allí coordinando y bueno, después me ofrecieron en Barranquilla irme a trabajar en un colegio, me pareció chévere, me devolví a Barranquilla, pero fue un año de discernimiento en el cual me di cuenta que, primero que volví con mi novia, pero que no era el camino, pero tampoco quería ser sacerdote porque había quedado un poquito como traumado de la primera experiencia. Ya, me dediqué a lo que yo sé hacer, a la comunicación social y a la docencia. Entonces pues se dio la oportunidad y comencé a trabajar en un colegio con los padres dominicos y allí pues era profesor de educación religiosa y proyecto de vida. Y de tanto insistirle a los muchachos y trabajarle proyectos de vida, las convivencias, yo llegó un momento en que me pregunté otra vez, y bueno, y Señor, ¿y mi proyecto de vida? Y nuevamente el Señor volvió a proponerme que volviera. Lo pensé, lo oré y dije, bueno, tomé la decisión y dije, bueno, voy a pedir un año de discernimiento y así fue. En el 2014 hice un año de discernimiento y casi cuando ya iba para decidir entrar, casi que se me cierra la puerta. Pero bueno, Dios abrió nuevamente la puerta y volví a entrar. Tenía ya 43 años. Yo dije, de pronto no me aceptan, pero sí, entré también con alguna dificultad, pero logré entrar antes de que cerraran el tope, porque después pusieron el límite de edad en 37 y entonces no hubiera podido entrar. Pues el 37. Sí, así fue. Y bueno, comenzó mi proceso. Este es mi año 9. Ya estoy en el proceso. Bueno, la Congregación de Jesús y María, Padres Eudistas, tiene provincia Minuto de Dios, y es la provincia más joven, porque existen varias provincias. Está la provincia de Colombia, que ya es la madre, y de ahí fue donde nació el Minuto. El Minuto era antes el teologado, vivían los teólogos, y los filósofos vivían en Valmaría. Pero con el paso del tiempo, pues el padre Diego Jaramillo pensó en la idea de que se creara una nueva provincia llamada Minuto de Dios para formar y evangelizar a través de las obras del Minuto de Dios. Entonces, ahí, cuando yo regresé, pues ya estaba la provincia Minuto de Dios, estaba en mi salsa porque pues la renovación carismática hacía parte fundamental por el siervo de Dios Rafael García Herreros, que había sido el pionero. Entonces, todo conjugó y bueno, volví a retomar mi proceso, pues ya con la edad que tenía y un poco complejo en el sentido de pues estar con jóvenes, más jóvenes que yo, y bueno, pero han sido 9 años de formación. Comencé a estudiar ciencias bíblicas y luego la teología y parte de los procesos. El cuento es larguísimo, pero entonces para resumir, pues el Señor me fue yo siempre en mi experiencia de relación con Él he tratado de ser muy, muy libre y muy abierto a lo que Él me propone. Y la primera vez Él me lo propuso, yo lo acepté, pero me tomé la opción de retirarme. En esta ocasión yo le dije, Señor, si de verdad es lo que tú quieres, yo voy a hacer todo lo posible, lo que yo humanamente pueda. Y ha habido momentos en los que he estado a punto de tirar la toalla, pero Él siempre, siempre me ha respaldado y siempre ha estado ahí para darme la fuerza. Ha colocado mucha gente que ora por mí, pues mi familia principalmente, pero muchos hermanos. El camino en la renovación también me ha ayudado mucho, porque tengo muchos hermanos en muchas partes que todos oran por mí y como les digo yo a veces, pareciera que ustedes quieren más interés en que yo me ordene que yo mismo a veces. Pero ha sido una experiencia fuerte, dura, pero muy bonita, donde he podido experimentar y fortalecer esa misericordia que Dios desde el vientre de mi mamá tuvo conmigo. Y de verdad, porque además mi familia pues camina en el Señor, con una familia común y corriente, pero afianzada en Dios, con todos los problemas que tienen las familias, pero buscando siempre que Dios esté de primero en las cosas. Y ha sido una lucha, pero ha valido la pena realmente. Y bueno, estoy a puertas de lo que llaman la incorporación, que es la figura como parecida a lo que en las comunidades religiosas son los votos, cuando se profesan. Entonces, prontamente, con el favor de Dios, incorporación, y eso me abre la puerta para iniciar el proceso al diaconado. Bueno, justo ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cuál es la mayor razón por la cual dices quiero ser sacerdote? O sea, ¿por qué no quedarse en un diaconado? ¿Por qué no quedarse en un laico comprometido? ¿Qué es lo que más te motiva para ser sacerdote? Pues yo creo que
Yo también me lo he preguntado muchas veces, de verdad. Y como te decía ahorita hace un rato, muchas veces he pensado en que ya no más, estoy cansado, ya. Porque han sido cosas difíciles, de verdad que. Pero eso todo Dios lo ha tomado entre sus manos. Yo creo que, porque yo me lo preguntaba, yo decía, pues yo puedo como laico hacer muchas cosas. Pues soy comunicador social, soy docente, ahora soy teólogo, biblista, pues con tanta cosa. Pues yo, claro que puedo hacer tanto como laico, pero creo que el llamado de Dios es a ser sacerdote en la medida en que nuestro pueblo todavía es muy clerical y escucha la voz de Dios a través de lo que el sacerdote dice. Y pues yo quiero apoyar a mis hermanos en la iglesia para su formación y para renovar permanentemente ese encuentro personal con Jesucristo. Creo que con las gracias que Dios me dé a través del diaconado y del sacerdocio, podré ayudar un poco más a hermanos a cómo ser bautizados, ¿no? Cómo comprender lo que implica vivir el bautismo. Ya soy bautizado común, pero voy a ser bautizado consagrado. Entonces, esas dos facetas me van a permitir ayudarle a que ellos puedan entender cómo vivir esa experiencia. Y cada uno de los sacramentos, pero también cuál es ese plan de salvación que Dios tiene para ellos, y que lo puedan tratar de comprender desde mi formación bíblica, desde mi formación teológica, desde mi experiencia sobre todo, para no ofreciendo recetas, pero sí ayudándoles a tratar de abrir el camino. Entonces, esa creo que es la mayor convicción, porque si alguien dice, no, por celebrar la Eucaristía, pues sí, claro, obviamente la Eucaristía, pero más allá de la Eucaristía, porque es que si la gente no entiende lo que está celebrando, eso ha pasado por muchos siglos y ya es hora de que la gente empiece a entender. Creo que hay mucha gente que ya lo entiende, ya lo vive, pero todavía hay que trabajar un poco más sobre todo para el tema de la formación, y una formación experiencial, no una formación doctrinal rígida que no le permita a la gente vivir esa experiencia de Dios. Sí, nosotros también, digamos, de los objetivos con este canal y este proyecto es poder llevarles también un poco más desde la experiencia y desde lo vivencial de las personas, hasta personas que no profesan la fe católica, pero que por su naturaleza de ser creados por un Dios supremo, pues llevan consigo, y a veces son más cristianos los que no lo profesan que los que lo profesan. Entonces sí es muy interesante conocer cómo el espíritu se mueve en las personas. Y esto que tú dices del bautismo, digamos que hay algo que a mí me interpela un poco, y es, creo yo que simplemente por ser creación de Dios, y en donde el Espíritu ha soplado sobre nosotros al crearnos, pues ya hay un mover del Espíritu en nosotros, aunque no seamos bautizados. Pues en mi interpelación que te digo, obviamente el bautismo da una unción especial del Espíritu, que ahí es donde de pronto quiero que nos cuentes un poco más cuál es la diferencia de pronto de un bautizado a un no bautizado, porque creo yo que igual el no bautizado no quiere decir que no tenga el espíritu y que el espíritu no se mueva en él, pero un bautizado pues sí tiene algo adicional, extra. Entonces, ¿cómo tú entiendes ese mover en el espíritu en las personas? Mira que eso es muy interesante, porque una de las cosas que más afianza la formación misma es el entender que para Dios todos son sus hijos. Y yo se lo digo a la gente constantemente, hasta los que no creen en Dios, para Dios son también sus hijos, y Dios se preocupa de cada uno de ellos. Y yo tengo esa es mi percepción personal, así como tú la interpelas, y es que yo siempre digo a la gente, miren, para mí, desde el momento en que un ser humano cristiano es concebido, posee la primicia del Espíritu, porque Dios da a sus hijos lo mejor, y Dios no necesita que le hagan invitaciones, ¿no? Dios entra en el corazón. Para mí el sacramento del bautismo, que es la puerta de los sacramentos, es como lo que tú decías, así, es el toque especial en el cual ni siquiera el niño o la niña
sino a través de sus padres y padrinos. Por eso es que me preocupa tanto la educación en la fe de esos padres y padrinos. El Señor le otorga esa gracia que se recibe en el bautismo, pero no significa que los que no son bautizados no posean el Espíritu de Dios, porque Dios en todos sus hijos ha puesto. Que no sean conscientes, eso es la distinción, realmente la diferencia. En la misericordia abundante de Dios, pues nosotros recibimos de Él todo lo mejor. Pero nos pasa a nosotros los católicos que no creemos y no reconocemos esas gracias que se nos ha sido dada. Pues imagínate, quien no conoce a Dios, pues ¿qué se le puede pedir? Entonces yo creo que el tema sigue siendo lo mismo. Yo soy como reiterativo, recalcitrante, el tema de la formación, porque cuando la persona conoce, ya hablando de la intelectualidad, quién es Dios, y empieza a mí de manera relacional a conocer a Dios, ya la cosa va cambiando. Y mucha gente que ha tenido esa oportunidad no siendo creyente, se ha convertido en creyente precisamente porque ha descubierto que Dios se puede relacionar con Dios, a pesar de que mucho tiempo tal vez dijo que no. Entonces el bautismo realmente es un sello especial, y así lo define el catecismo de la Iglesia Católica. Es un sello indeleble, que lo que nos hace es hacernos conscientes del valor que recibimos. Pues en ese sentido sí, tal vez el no bautizado, pues él mismo se exime, o ella se exime de no recibirlo, pero no significa que Dios no esté en él o en ella. Sí, porque pues es que sí, digamos, a veces creemos como cristianos en el club especial donde nos metemos, en que yo soy bautizado, entonces sí tengo el Espíritu, en cambio tú no, porque no eres bautizado o porque no practicas la fe, o bueno, o X o Y. Pero sí es muy importante igual ver que el Espíritu está en todos, porque, o sea, yo analizando precisamente que si somos imagen y semejanza de Dios desde la creación, pues todos tenemos es como el ADN, o sea, exacto, a mí, digamos, me molesta porque dicen que mis hijos se parecen mucho a mí, más que a Chris. Entonces yo le digo a Chris, un día yo analizando todo esto del espíritu, yo le decía, pero sí, o sea, debe ser como el ADN, o sea, el ADN finalmente los hijos salen con las características de uno. Entonces, si nosotros somos creación a imagen y semejanza de Dios, pues así mismo salimos con ese ADN de Él, de que somos hijos de Él, de que tenemos pues sus mismas cualidades de alguna u otra manera, tal vez de una manera, las podemos captar de una manera mínima, pero las tenemos, están dentro de nosotros. Mira, yo tengo ahí una experiencia, y es que es una cosa que yo he acuñado, y es, nosotros somos imagen y semejanza, eso es propio, digamos, de lo que somos imagen y semejanza de Dios principalmente en tres cosas: en la inteligencia, porque tenemos la capacidad de pensar en Él, de reflexionar en Él, y a partir de lo que Él nos manifiesta, de poder lucubrar desde no solo desde la teología y la Biblia, sino también desde nuestra relación con los hermanos. Tenemos capacidad de amar, somos invitados a amar de la misma manera en que Él nos ama. Obviamente que en nuestro nivel no va a alcanzar nunca, porque pues Él ama perfectamente, pero entendiendo el amor como la capacidad de entrega, la capacidad de donación. Yo siempre digo, ahí las mamás y los papás son los que mejor saben cómo se ama desde Dios. Y finalmente también en la voluntad, en la libertad y en la voluntad que cada uno tiene. Nosotros somos libres para elegir y decidir qué queremos hacer, y sobre todo si queremos creer en Él, si queremos vivir. Yo viví una experiencia interesante con mis estudiantes. Yo le daba bachillerato a los más grandes, y de séptimo a noveno la mayoría eran ateos, gracias a Dios. Entonces ellos, ay, profe, que no sé qué. Y había un chico, nunca se me olvidará, apellido Martinelli, y él era de familia italiana. El colegio era de familias acomodadas, y ese muchacho era con unos valores y una cosa, y él decía que él era ateo. Y desde que lo tomé en noveno octavo, bueno, yo siempre lo molestaba, y yo le dije, ¿cómo está el más cristiano de todos los cristianos? Se me enfurecía. Profe, pues usted me dice así, bueno, ya hasta cuando ya se le bajó, y se reía cuando yo le decía. Y cuando ya estaba para graduarse en 11, un día subió a la sala de profesores y me dijo, profe, yo quiero saber por qué usted me dice que yo soy el más cristiano de todos los cristianos, si usted sabe que yo no creo en Dios. Y yo le dije, pues mira,
ahí se me fue el nombre, bueno, Martinelli su apellido, pero se me olvidó el nombre en este momento. Yo le decía, mira hijo, el tema es que tú eres una persona con unos valores increíbles. Aquí hay muchos que dicen que son católicos o que son cristianos protestantes, pero los valores que tú tienes y que me has demostrado en estos años que yo he estado como tu docente, de verdad que nadie te iguala. Tú eres una persona generosa, eres una persona solidaria, fraterna, respetuosa de todo el mundo, y aunque no te parezca una cosa, no eres capaz de pelear por eso. Eso te hace ser un buen cristiano. Ese es un buen cristiano, un buen ser humano. Un buen cristiano lo caracteriza el respeto a la dignidad humana, sea la persona quien sea, en sus diferencias y en su ser. Un buen cristiano, un buen ser humano es solidario y fraterno, porque siempre ve en el otro a alguien a quien poder darle la mano. Y eso eres tú. Se quedó así, se echó a reír y se fue. Y entonces, así varios. Entonces, es eso, es que, y cuando estudiábamos y leíamos los documentos de la iglesia, muchos de los documentos de la iglesia nos dicen lo mismo, es que todos son hijos de Dios. Y Dios en su inmensa voluntad, en su inmensa misericordia, para todos prodiga amor. Dios no se cansa de amar. Y ama, yo no digo más, sino que ama de manera predilecta a aquellos que no creen en Él, porque a eso lo quiere cuidar más. Y a los pecadores. A todos, es que todos al final somos pecadores. Sí, pero es que también creo yo que precisamente en ese club en el que a veces nos creemos los cristianos, pues vemos como los pecadores allá y mejor dicho, y yo últimamente he tenido muy en la mente esa cita bíblica donde él dice que como los pecados más visibles finalmente tienen más posibilidad a una conversión sincera que los que creen haberse convertido realmente. Y bueno, aquí ya, pasando de tema, pero en este punto de hacer conciencia un poco más del espíritu que habita en nosotros y de ese sello indeleble que nos da el bautismo, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué dirías tú? ¿Cuál es la diferencia entre los santos y nosotros? O sea, que podemos ser todos santos, somos todos santos, y cuál es esa diferencia entre la santidad de los santos, pues ya nombrados, y yo, que tal vez, porque a veces, y una de las discusiones que alguna vez yo tenía, por ejemplo, con una persona cercana de otra denominación, es que él me decía, es que no, porque nosotros no somos perfectos y nosotros no vamos a poder ser santos como Dios es santo porque no somos perfectos, somos pecadores. Pero entonces, ¿cómo entender que la santidad de que, o sea, los santos, qué diferencia hay entre ellos y yo? Entre ellos y nosotros. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener claridad, y ahorita lo decíamos al finalizar la pregunta anterior, es que habría que tomar conciencia de cuál es el pecado. En Romanos 5, si no estoy mal, no me acuerdo el versículo, dice que es donde está sustentada toda la teología moral del Nuevo Testamento. Porque hay que decirle una cosa a la gente: nosotros somos cristianos y nosotros no nos podemos seguir basando en la moral del Antiguo Testamento porque no somos judíos y porque Jesucristo vino precisamente no a abolir la ley, sino a darle pleno significado, que entendiéramos. El gran pecado que Jesús viene a denunciar es la incapacidad que tenemos a veces de amar, y que esa incapacidad que tenemos de amar nos lleva a cometer actos negativos contra nosotros mismos y contra los demás. Ese es el gran pecado. Ahorita que hablábamos fuera de cámaras, yo les contaba el tema de cómo en la práctica, en el estudio de la práctica de la confesión, cuando nos ponían los casos, uno quedaba como, no, el pecado no es que robó. El pecado realmente es que, como no amó, con eso que hizo, perjudicó a los que decía que amaba. Entonces, uno va entendiendo más la lógica misma de lo que Jesús viene a denunciar, que nosotros somos incapaces a veces de amar, porque no dejamos que Dios nos enseñe a amar, porque no nos creemos dignos del amor de Dios. Y eso mismo pasa, el tema del pecado como tal, porque el pecado en el Antiguo Testamento era como que el pecado era la maldición de estar fuera de Dios. Hoy lo sigue siendo, pero en manera distinta, en el tema de que eran pecadores las personas enfermas, las personas pobres, porque era una maldición. Es decir, Dios no estaba con ellos. Pero eso, Jesús viene precisamente a abolir todo eso y a cambiar y a que entendamos.
¿Por qué somos todos pecadores? Porque todos en mayor o menor grado no amamos lo suficiente. Y el no amar lo suficiente me lleva a mí a dañar el otro. Y eso también tiene que cambiar, cambia la percepción de la noción de santidad. Porque la gente cree que santidad es perfección. Y la santidad no es perfección. De por sí escuchaba en estos días al padre Fidel Oñoro, sacerdote budista, uno de los mejores biblistas de América Latina, hablando precisamente de cómo cuando Pablo escribe a los santos de Filipos, a los santos de Galacia, a los santos de... Porque la conciencia del cristiano de los primeros siglos es que ya somos santos. Y es que lo somos. Lo somos porque el Espíritu Santo habita en ti y en mí. Y Él nos va santificando. En la cuantía, pues cada uno se hace responsable de cómo deja que el Espíritu te santifique. Los santos que la iglesia tiene en el santoral, pues son santos, son personas que, que amaron a Jesucristo, amaron a Dios y trataron de hacer como Jesucristo el bien. Para ser santos, ¿qué hay que hacer? Ser otro Cristo que camina en la tierra, que continúa y completa la vida santa de Jesús en su propia vida, diría San Juan Eudes, nuestro patrono fundador. Un bautizado es eso, otro Cristo. Para ser santo hay que buscar la santidad. ¿Cómo se busca la santidad? Haciendo el bien. El bien al hermano, especialmente al que no conoce. Jesús va a decir, ¿qué de extraordinario haces con saludar a los que te saludan? Con prestarle al que te va a devolver la plata, y ahí sí la cosa se pone difícil. Pero realmente la santidad de esos hombres y mujeres fue porque amaron profundamente a Dios, también como nosotros vivieron desiertos grandísimos, espirituales, pero todo les sirvió para enriquecer y para amar más al prójimo y para a través del prójimo amar a Dios. Porque dice San Juan, quien dice que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. Nadie puede amar al que no ve. Nosotros porque que yo amo a Dios y demuéstralo en tus hermanos. Y es allí donde la santidad se disminuye. Por eso si queremos ser santos, a ejemplos del santo de los santos, tenemos que hacer el bien. Ese debe ser nuestro camino, el camino de santidad. Por eso ya somos santos, porque el Espíritu Santo día a día te va santificando. Pues digo, la cuantía, la meta te la pones tú y tú procuras. Obviamente, como San Pablo también nos dice, a veces hacemos el mal que no queremos y dejamos de hacer el bien que queremos. Pero muchas veces es más pereza que otra cosa. Entonces, la santidad es más común. Realmente yo, y ahora que tú te ríes, me recuerdo de una de las señoras de la parroquia de San Juan Eudes, en el barrio Minuto de Dios. La señora, ella es una de las servidoras ahí, de las ministras, y le digo yo, Alicita, la Santa Alicia. No, esa señora se puso roja y... No, yo no soy santa, santos ustedes que son seminaristas. Porque la gente tiene la concepción de que usted está más cerca de Dios. Qué falacia tan grande, porque Dios está cerca de todos. Y entonces eso es lo que es la santidad. Nuestra santidad realmente está en el deseo de agradar y de amar a Dios y de amarlo en quien lo necesita. Sí, y es que sí, el rescato, pues ya para ir dando la siguiente, el siguiente espacio es ser conscientes de que la santidad está en nuestro ADN y finalmente pues por eso es una vocación también, pues porque está impregnado en la creación. Cuando Dios nos crea, pues está impregnado en esas cualidades y características que Dios nos da al ser hijos de Él, y que está, pues el llamado es a ese, a amar. Lo extraordinario de la santidad es el amor en lo que tú dices, en mí, en el prójimo y por tanto en Dios. Ya que el mismo Dios, el mismo Jesús, lo que tú dices, al darle sentido a los mandamientos y a todas las leyes que tenían los judíos, precisamente fue ese. O sea, no, espere, el mandamiento mayor es ame a su prójimo como a sí mismos. Y ahí por eso digo también en mí, porque si yo no me amo a mí mismo, pues cómo también voy a amar al otro. Entonces aquí ya damos la bienvenida otra vez a una Pizzabela para que nos dé la entrada. ¡Úpale! Y vamos. Bueno, Pizzabela, ¿qué seguimos entonces? ¿Quieres continuar? Sí. ¿Con qué seguimos? Pizza, jugosa. Jugosa, al fin, juguito. No vamos a jugar tingo, tango, si no hay el leoncito.
Bueno, está bien. Entonces, vamos a primero jugar. Explícale a Javi de qué trata esta sesión. Esta sección trata de jugar. Vamos a jugar. Por eso se llama pizza jugosa. No por el jugo. Primero tenemos que jugar tingo tingo el tango. Y mira, si tú pierdes, Si tú quedas con el león. si yo quedo con el león, yo te tengo que hacerte que hagas algo. Y si tú quedas con el león, tú mismo te pones, yo te elijo los juegos que tenemos. La sesión. Isa te da las sesiones y tú puedes escoger la sesión. E Isa te indica que tienes que hacer en la sesión. En definitiva, yo soy el que tengo que jugar. Sí. Así está la cosa. ¿Lista? Entonces, bueno, yo por aquí cierro los ojos y empezamos. Tingo, 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 tango. Entonces, dale las sesiones que tenemos. ¿Te acuerdas de las sesiones? Más o menos. Entonces tenemos. ¿Se juega stop? Sí, claro. Tenemos stop. Dibujo. ¿Cómo es? Dibujo a ciegas. Dibujo a ciegas. Pero no le especifiques. Tenemos entonces baile, Baile. dibujo, canto, Canto. escritura Escritura. y no recuerdo qué otro espacio tenemos. Dibujo, arte, creo que ya, ¿sí? No. Darle, pues ahí va el canto. Actuación Actuación y ya. y stop. Pues stop, sí, stop es el otro. Entonces, ¿cuál escoges en tres? Bueno, a mí me gusta, no soy bueno cantando, pero me gusta el canto y me gusta el baile. Voy a coger el baile. Bailar. Bailar, listo. Vamos a bailar algo de menudo. Sí, vamos a hacerlo bailar algo de menudo. Moto. La moto, ¿cómo es que llama esa canción? Súbete a mi moto. Entonces, pero él nos tiene que bailar la mímica. ¿Te acuerdas algo de Algo. de la mímica de súbete a O mi si moto? quiere producción puede poner Súbete a mi moto, nunca has conocido una moto veloz. Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de los Siempre inmaculada la llevo por ti, la que hielo si decides con gaviota. Tanto he soñado tenerte junto a mí, ya no hay freno que detenga este amor que siento por ti. Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan veloz. Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de los dos. Listo, teletransportamos. Uy, sí. Me acordé de mis amiguitos de esa época y también que mis hermanas y las amigas de ellas pero vivíamos en un cuarto piso y ellas se reunían en el tercero, donde los vecinos. Entonces nos metíamos, nos encerrábamos y pues, porque pues no se veía bien que los chicos estuvieran bailando menudo delante de la gente. Pero sí, nos teletransportamos a la infancia. Bueno, súper. Ese es el objetivo de Isa, ¿cierto? Sí. ¿Seguimos o paramos? Seguimos ¿Y con qué sesión seguimos? con pizza adivina. Ahora sí el consejo. Pizza divina, vamos con el consejo y vamos a finalizar por allí un dibujo para que los pizzabelos... Primero, Primero sí, perdón.
La pregunta existencial. Para ti, ¿quién es Javier? O sea, tú mismo. ¿Quién es Javier? Por eso es una pregunta existencial. Así es. Bueno, creo que Javier es, en este momento de la vida, es un bautizado que ha descubierto todas las gracias que Dios le ha dado y que tiene para dar, para compartir. Es un hermano para aquellos que hacen parte de esta iglesia y que quiere, pues, vivir a potencialidad lo más que pueda el amor que Dios me ha enseñado y que la gente pueda necesitar. Entonces, es ese Javier en este momento, y pues creo que se materializa a través del servicio que Dios me pide a través de mis ministerios. Cuéntanos, Javier, aquí ya un consejo para nuestros pizzabelos. Entonces, cuéntanos un consejo de, hablando pues del Espíritu Santo y esto que ha pasado en tu vida, en dos sentidos. Uno, cómo descubrir el Espíritu Santo en este proceso vocacional de saber qué quiere Dios para conmigo y cuál es la vocación a la cual Dios me ha llamado. Y dos, cómo vivir en un Pentecostés permanente. Wow. Pues bueno, creo que la experiencia de abrirme precisamente a la acción del Espíritu fue lo que me permitió definir y descubrir la vocación a la que he sido llamado. Vivir la experiencia en la renovación carismática ha sido determinante, porque fue en ella donde pude descubrir quién era Dios y cómo Dios actúa, y entender que Dios está en mi interior y que desde esa experiencia, pues Dios me va construyendo en la medida en que yo me dejo. O sea, Dios es tan maravilloso que Dios, pues obviamente cuenta con nuestro permiso para poder construirnos, para poder hacernos mejores personas. Y obviamente vivir en un permanente Pentecostés implica hacerse consciente de la oración, que es ese diálogo, esa comunicación permanente con Él. San Juan Eudes nos enseña también algo muy bonito. Todo lo que me ha ayudado a la espiritualidad budista ha sido maravilloso, porque podemos decir que San Juan Eudes es un súper carismático, y él nos propone que, por ejemplo, a veces decimos, no, es que no oramos porque no tenemos tiempo, porque estoy lleno de trabajo, porque tengo que hacer muchas cosas. San Juan Eudes nos dice, todo lo que tú haces lo puedes transformar en oración. Y el padre Álvaro Duarte, uno de mis mentores, y que de verdad uno le aprende muchísimo a ese señor hasta cuando está en silencio, él decía, por ejemplo, él cuando va a hacer sus trabajos, le dice, Señor, te ofrezco cada vez que yo toque una tecla en mi trabajo, que cada tecla se convierta, cada vez que yo teclee, se convierta en una alabanza y una oración para ti. Y lo mismo cuando me voy a acostar, los latidos de mi corazón, mi respiración. Y así cada cosa que yo hago la transformo en oración, no me desconecto de Dios y sigo en oración permanente. Eso permite y de verdad hace consciente. San Juan Eudes tiene oración para cuando me estoy bañando, cuando me estoy vistiendo, cuando me levanto, cuando... Hay un libro muy interesante, se los voy a pasar, que se llama Vida y Reino de Jesús en las almas cristianas. Y es para laicos, es para todos los bautizados. Y es cómo vivir una vida de oración en la cotidianidad. Entonces, eso es lo que me ha permitido vivir en Pentecostés permanente. La espiritualidad de la renovación carismática, la corriente de gracia que se ha impregnado profundamente en mí, y la espiritualidad budista. Y como sello de oro, el pensamiento del padre Rafael García Herreros, que es: ama al hombre tu hermano, porque es tu deber si dices que amas a Dios. Sí, lo que hablábamos de la santidad. Así es. Bueno, entonces para ya finalizar, entonces mientras Isa también finaliza, cuéntanos si de pronto tienes alguna experiencia eucarística personal que haya de pronto cambiado tu percepción con la Eucaristía, o que haya transformado algo en ti, o te haya ayudado en algún momento difícil. Pues realmente la Eucaristía es de los regalos más grandes que Dios nos da. Por eso también en ese tema de cuando yo a través de mi formación teológica pude comprender un poco lo que acontecía o lo que acontece en el momento de la Eucaristía, fue espectacular. Y claro que en muchos momentos de mi vida, yo por eso rara vez dejo de comulgar, porque entender que cuando tú comulgas no es que Cristo entra nuevamente,
sí y no. Es decir, entender que ya Dios está dentro de ti, tu corazón, Dios está ahí, pero ese Jesús Eucaristía que tú consumes, ¿qué hace? Aumenta la gracia, aumenta la presencia de ese Jesús que ya está en tu corazón con ese Jesús Eucaristía. Y que eso transcurre en ese ejercicio de la misericordia de Dios que se da y se dona por todos nosotros y que nos invita a ahí encontrarnos con Él y a través de Él con todos los hermanos que participan y celebran. Porque todos celebramos. El sacerdote celebra, es el presidente, pero todos celebramos. Y ojalá cada cristiano católico celebre. Y no simplemente, como por eso cuando Isabela me hizo la pregunta de la misa y la Eucaristía, porque es que la gente dice, voy a la misa. Y para la gente es ir a escuchar la Eucaristía, escuchar la misa. Pero cuando tú vas a la Eucaristía, tú te integras completamente a la celebración y la vives como la acción de gracias plena al Padre por la obra de Jesucristo en nuestros corazones. Entonces, la Eucaristía es lo máximo y vivir sin Eucaristía no es posible. O sea, la Eucaristía es el sustento principal de mi fuerza espiritual. Claro, wow, sí, es que sí, interesante lo que dices justo en esto que me ha pasado los últimos meses de entender que habita Jesús, el Espíritu Santo, que habita en mí al ser hija de Dios y al tener el bautismo, pero sí es bastante, a veces lo complicamos en entender qué hace entonces la Eucaristía, ¿no? Sí, finalmente lo que tú dices, si ya está Cristo en mí, entonces ¿para qué voy y lo recibo en comunión? O sí, ¿cuál es el sentido de la comunión? Pero lo que nos cuenta sí... Crecer en gracia. Y además de eso, por ejemplo, una experiencia muy bonita que yo también le digo a la gente, y es que cuando la gente va a la Eucaristía, muchas veces la gente no comulga, porque dice, yo he cometido pecado, y entonces, como todavía la gente se está confesando por los mandamientos y no por la falta de amor que hay en ellos, entonces la gente se cohíbe y yo les digo, para eso está el acto penitencial no está de adorno, a menos que tú hayas cometido un pecado grave o mortal, pues obviamente no puedes comulgar. Pero si tu pecado es leve o es venial, en ese momento, si tú crees en Jesucristo, Él te está dando el perdón a través del sacerdote. Y luego, pues, si tienes de verdad la necesidad de confesarte, porque hay gente que se confiesa solo por confesarse y no porque tenga conciencia también de lo que tienen que confesarse y de cómo tienen que vivir el sacramento. Entonces, eso es en lo que yo quisiera formar a la gente también, que la gente sepa por qué se confiesa, que una cosa es confesarse y otra cosa es recibir dirección espiritual. Son dos cosas paralelas pero no iguales. Sí, es interesante. Sí, digamos que yo también antes, no sé, porque, bueno, no sé, ejemplo, el faltar a Eucaristía un domingo, sí, porque a veces tenemos la concepción de que no puedo comulgar si falta el domingo, pero pues yo digo, pucha, sí lo necesito. Digamos ahí, el faltar a Eucaristía entraría en ese perdón del acto penitencial. Es que lo más importante, y eso lo dice la Gaudium et Spes, dice el sagrario más íntimo del ser humano es su conciencia. En ese lugar se encuentra el ser humano y Dios. ¿Y qué pasa? Esto es un tema de conciencia. Nosotros nos pasa a veces como el fariseo que cumplimos porque tenemos que cumplir. Entonces, los mandamientos de la Madre de Iglesia dicen que si yo no voy a la misa al domingo estoy cayendo en pecado grave. Y yo no te voy a decir que eso no sea cierto. Es decir, pero había que revisar la teología moral que dice respecto a eso en este momento. Porque a Dios realmente sí le interesa que tú crezcas espiritualmente. Por lo tanto, Dios sí quiere que tú comulgues. Y como te digo, si solo tú has cometido un pecado grave, y cuando digo grave es ahí sí robar, matar, hacer cosas fuertes. Bueno, también está ofender al hermano, a tu pareja, a tu hijo, a tu hija. Cosas que de verdad son graves, tú dices, no, pues yo no voy a comulgar. Pero el no haber podido asistir por A o por B, porque si fuera que tú lo hicieras a propósito, no, es que no voy a ir a misa, ya es distinto. No pude. Y Dios eso lo sabe. Entonces, no se trata, no podría ser un impedimento el que tú no hayas ido a la Eucaristía para que tú no comulgues. Porque entonces vas dilatando el crecimiento de la gracia que debe haber en tu corazón y en tu vida espiritual. Sentí por ahí una percepción muy especial que tienes con María.
Y cuéntanos qué experiencias has tenido con María, cómo ha sido ella tal vez un instrumento en este proceso vocacional en tu vida y en la concepción del Espíritu en ti. Uy, pues es que en mí pasó algo muy interesante en el año 96, nunca lo podré olvidar, porque lastimosamente cuando uno inicia en la renovación uno se centra obviamente solo en Jesús, pues Él es el centro, pero María era como, y yo nunca podré olvidar que en un conaljo, anteriormente el conaljo se hacía siempre en el 6, 7 y 8 de diciembre, no sé por qué, antes del año 2000. Y entonces hubo un predicador que lo único que me acuerdo es que se llamaba Marcos Castelblanco. Fue la única vez que yo lo vi predicar, nunca más volví a saber de él ni en la renovación. Y el tema de él fue el último tema y fue el tema sobre María. En este momento no me acuerdo mucho de lo que él predicó, pero de lo que él predicó hizo cambiar mi concepción de esa relación que yo debía tener, que debo tener con ella y que el papel que se en mi vida. Luego, al entrar a la congregación de Jesús y María y comenzar a conocer a San Juan Eudes es un enamorado de María, de Jesús y de María. Para San Juan Eudes, el corazón de Jesús y el corazón de María son un solo corazón. Con eso te estoy respondiendo porque desde el momento en que ella está tan unida íntimamente a su hijo, pues ella no puede faltar en nada, no puede faltar ni sobra en ningún lado. Ella es la superiora de nuestra congregación y es la madre nuestra, la madre de la iglesia. Y también fue una experiencia muy bonita cuando estudié en Mariología, porque pude descubrir que María es la mujer con letra mayúscula y que además a través de ella se dignifican todas las mujeres de la humanidad y es la primera creyente, es la primera que cree en Jesucristo, es la discípula y es la servidora. Para ser madre, primero fue creyente. Si no hubiera creído, no hubiera podido ser madre. Entonces, todo eso de ella me apasiona, me enamora. Muchas gracias. Listo. Para que se le tenga que dar bueno. Listo, entonces vamos con el dibujo. Es que, Sisa, una pista. ¿Es de la Biblia, no? Sí. ¿Sí? Ah, y a ver, ¿qué será? ¿Una pista? Yo quiero saber. Ahí hay muchas. ¿Hay muchas pistas? Yo quiero Hay saber. una pista. De la Biblia. ¿Esa es tu pista? No. ¿Qué? Dije que es para detener el mar, o sea, que es el mar. Ah, esto es mar. Ok. Y acá es como un pasillo. ¿Un pasillo? Y acá hay alguien que está levantando las manos para separar el mar. Ya, muchas pistas. Ya sabemos. Muchas pero pistas. ya sabemos que eso que representa. Listo, entonces aquí ya, ahí se ve bien. Listo, muy bien, Isa. ¿Te gustó la entrevista, conocer a Javier? Sí. Yo tampoco lo conocía. No, yo creo que es invitado de mi papá cuando yo estaba con él. Ah, sí, tu papá sí lo conocía. Yo creo que mi papá sí lo conocía. Ah, bueno, nosotras no. ¿Y qué tal? Ah, no, creo que es invitado de producción. Ah, de producción, perdón. Listo, muchas gracias, Javi, por tu tiempo, por tu disposición, por permitirnos llevarles un poquito de tu vida a nuestros pizzabelos y esperamos entonces poder estar en contacto en muchas otras cosas con este proyecto. Y más con la invitación. Con la invitación que Claro nos que hizo. sí. Qué chévere conocer Barranquilla. Yo no conozco Barranquilla. Entonces ahí vamos, ya tenemos una super invitación. Lo más difícil es tener hospedaje y mira, ya nos invitó a la casa de los perros. Entonces muchas gracias, Javi. Dios te bendiga, estarás en nuestras oraciones en este proceso de vocacional que sigues llevando y también nos encomendamos en tus oraciones. Muchas gracias por la invitación, de verdad que ha sido una bendición y bueno, claro que sí, todo lo que hoy hemos compartido se prolongará en el tiempo y en el amor de Dios. Muchas gracias, despide Isabela. Lleva Jesús, en ese mismo barco estás tú. Las olas por arriba, las por abajo. Ay, yo le tapé la cámara, ahora ya no soy Isabela, sino soy yo.